Hablamos de Bolivia. Hablamos de Bolivia porque ayer a la noche, ahí sí pasó algo realmente triste y penoso. Bolivia es uno de los países más ricos del mundo en minería. Toda la historia de Bolivia tiene que ver con la minería desde la época de la colonia. El zinc, el plomo, el estaño, la plata, el salar de Uyuni, la mayor reserva de potasio y de litio. Vamos a ver un pequeño informe para ubicarnos donde estamos parados respecto a lo que pasó ayer. Estamos viviendo unas horas de mucha impotencia, de mucho dolor. La muerte de nuestro compañero, hermano, viceministro Rodolfo Villanes. También ha habido el deceso de mineros. Es producto de la intolerancia de los extremos. Los cooperativistas hicieron una serie de declaraciones mediante las cuales reconocían que tenían secuestrado al viceministro, aunque utilizaron un término más dúctil, utilizaron la palabra retenido. Lamento mucho que algunos dirigentes y algunas cooperativas o empresarios disfrazados de cooperativas engañan a la verdadera cooperativa minera. Hermanas y hermanos, la prensa duele mucho lo que pasó con el hermano Villanes. Esperamos que autoridades DESFON, autoridades que tienen que dar con la investigación, den con autores. No solamente son autores materiales, autores intelectuales. De la irracionalidad de algunos sectores mineros que lamentablemente una actitud absolutamente fuera de lugar han rechazado una ley. Bolivia es un país que privilegia el derecho de los trabajadores. Somos un Estado que hemos trascendido en los últimos años, en los 10 últimos años, para poder favorecer a sectores también larga e históricamente olvidados. Y esta ley lo que hace es reconocer el derecho sindical en las cooperativas mineras. Esta ha sido la reacción irracional, fuera de cualquier lógica. Debemos señalar que anoche, por instrucción del fiscal general de la República, se trasladó una comisión de fiscales hasta la región de Panduro, donde fue asesinado el viceministro Villanes, y hasta esta madrugada se ha conocido de manera extraoficial que más de un centenar de personas han sido detenidos en relación a este asesinato. Todavía no queda claro, Víctor Hugo, qué es exactamente lo que pasó. Sabemos que mataron al viceministro del Interior. Ya hace más de 15 días que hay protestas y bloqueos de los cooperativistas, que seguramente a la senadora que nos está escuchando le vamos a poder preguntar mejor. Sí, está en línea la senadora Adriana Salvatierra y te invito, la saludo. Senadora, muy buenas noches y la dejo con nuestro especialista Pedro Brigger. ¿Qué tal, senadora? La primera pregunta es, ¿cuál es el contexto, cuál es el problema con las cooperativas en un país que tiene una historia de minería extraordinaria y donde Evo Morales, desde que llegó al gobierno, ha tratado de que el dinero que se recauda se reparta entre el pueblo? Bueno, muy buenas noches, gracias por tener iniciativa de hacer este contacto. Muchas gracias por la solidaridad que nosotros hemos recibido como pueblo boliviano, no solamente desde Argentina, desde toda América Latina, en uno de los momentos probablemente más duros que hemos sufrido en la historia de nuestro proceso de cambio. El conflicto básicamente inició porque los cooperativistas mineros, quienes tienen concesiones para la explotación de determinadas minas que por constitución política pertenecen al pueblo boliviano, son manejadas desde el Estado boliviano, iniciaron un proceso de movilización en rechazo al derecho a la sindicalización de trabajadores que en este momento se encuentran operando en minas a cargo de cooperativas mineras. Resaltar que el derecho a la sindicalización es un derecho constitucionalizado en el artículo 51 de nuestra Constitución Política del Estado, y la ley lo que buscaba era garantizar el ejercicio de los derechos de los trabajadores a
el organizarse, sindicalizarse y continuar en la lucha efectiva por sus derechos. En el marco de eso se inició un proceso de revisión de la normativa, misma que fue modificada en Cámara de Senadores en consenso con los cooperativistas mineros y su dirigencia. Sin embargo, posterior a eso, de forma inexplicable, anunciaron nuevamente una movilización, bloqueo de las carreteras principales, y un día antes de eso nos envían un pliego petitorio que no solamente solicitaba el impedir el derecho a la sindicalización de los trabajadores, sino también buscaba el promover la inversión privada nacional e internacional sobre las minas que en este momento están siendo concesionadas a los cooperativistas. Cerca de 31 empresas se han registrado, entre esas también, entre el listado de esas empresas está la empresa de Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente que ustedes recordarán en 2003 fue el artífice de una represión de más de 60 muertos en Bolivia, quien privatizó nuestros recursos naturales, quien instauró el neoliberalismo en Bolivia, y frente a eso, efectivamente, se trató en todo momento de instalar el diálogo por parte de nuestras autoridades nacionales. Sin embargo, los cooperativistas han continuado con las medidas de presión, han continuado con el bloqueo de carreteras, y frente a la imposibilidad de tránsito que existía para el pueblo boliviano en las avenidas y carreteras principales, la policía se hizo presente e incluso producto de ello hubieron más de 40 a 60 policías heridos. Senadora, le agradecemos estas aclaraciones que nos permiten acercarnos un poco más a un episodio tan confuso y tan doloroso, y por supuesto volvemos a expresar nuestra absoluta solidaridad con Evo y con el pueblo boliviano. Muchas gracias, y seguramente la próxima semana volvemos a conversar cuando esté todo bastante más claro. Muy amable, senadora. Me gustaría agregar dos elementos. En primer lugar, cuesta entender que Evo Morales esté en el gobierno y haya mineros, una fuerza social que en principio debería apoyar a Evo Morales, estén en la oposición. Hay sectores radicalizados en Bolivia que no están de acuerdo con Evo Morales, que han cortado muchísimas oportunidades, rutas, pero acá aparentemente es un tema muy complejo, leí la Constitución, la reforma, es muy complicado entender lo de las cooperativas, pero lo que se plantea es que las cooperativas, desde el gobierno, se dice, no puedan tener negocios privados con empresas transnacionales, que es lo que los cooperativistas quieren tener. Pero uno de los problemas que ha tenido también Evo Morales, y te diría, Víctor Hugo, que casi todos los gobiernos progresistas en la región, es que cuando tienen que dispersar una movilización, también reprimen. Y hubo 2 muertos en el desalojo de las rutas. Entonces, los gobiernos progresistas tampoco han encontrado la vuelta de cómo hacer para desalojar de la ruta a gente que protesta. Evo Morales criticaba antes, cuando él cortaba las rutas, de la brutalidad policial, y no logran revertir esto. Gracias, Pedro. Gracias a vos, Víctor.